Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Bueno, les quiero dar la bienvenida a este espacio, a este ratico que les pedí el favor de separar. Les agradezco mucho el haber aceptado la invitación, porque esta es una reunión que se nos quedó pendiente con la pandemia, que íbamos a hacer el año pasado a raíz de los 10 años de SICOR. Y dentro de las actividades varias que teníamos proyectadas hacer a raíz de los 10 años de SICOR, una era esta, una reunión con el grupo médico y con todo el equipo asistencial para mostrarles algunas cosas en las que hemos pensado, en las que hemos avanzado y en las que queremos avanzar. Entonces, creo que lo más importante para comenzar es, realmente SICOR es una empresa joven, son 10 años. 10 años no es mucho en la vida de una empresa. Normalmente en todas las teorías empresariales siempre se dice que el valle de la muerte lo recorren las empresas generalmente entre el 3 y el 6º año. Y el valle de la muerte se llama así porque es donde se mueren muchas empresas. Y después de los 6 años, las que logran pasar ese valle, pues en general pueden tener cierta estabilidad y llegar a un punto donde su visibilidad se hace más aparente y su proyecto de desarrollo también. Entonces digamos que 10 años en la vida empresarial es corto tiempo en general. Pero tenemos una cosa que quiero decir, está allí dicho, joven con mucho entusiasmo por marcar la diferencia. Eso creo que es una de las cosas que en el espíritu de lo que hacemos desde que empezó este proyecto está. Hacer la diferencia en lo que estamos haciendo. No nos conformamos y tenemos ambiciones. Ambiciones probablemente por la juventud que tiene el proyecto, pero una de esas ambiciones importantes es la ambición académica. Y de eso les hablaré un poco más a lo largo de estos minutos. En nuestra visión está un término que es muy importante. Queremos saber más. Y reiteradamente hemos trabajado sobre ese lema, queremos saber más. Queremos saber más del paciente, no solo de la enfermedad del paciente, sino del paciente per se. Y queremos saber más de los problemas que estamos estudiando para poder contribuir a resolverlos mejor. Y que eso sea realmente algo que podamos en su momento entregar al grupo médico, a la comunidad científica, y de eso también les mostraré un poco más. Dentro de mi ser como, digamos, persona que ha puesto alma, vida y corazón en que este proyecto siga adelante, yo aspiro a que el conocimiento sea nuestro diferencial en la próxima década. Hemos cumplido una y estamos entrando en la próxima década, ya tenemos 11 años. Y ese tiene que ser un diferencial. Y les quiero decir por qué. Para decirles por qué, les voy a contar una historia. Esa fotografía que está allí de esa preciosa niña, cuyo nombre es Sara, es mi primera hija. Sara nació con un problema de salud muy serio. Desde las primeras semanas de vida empezó a tener un síndrome de dificultad respiratoria. Y uno de papá primerizo, pues lo único que hace es confundirse. Y si es médico más, porque empieza a pensar en 20.000 posibilidades. La situación empeoró al tercer mes, en una de las citas de revisión por el pediatra, la mandó a hospitalizar porque la saturación de menos de 80 y tenía mucha taquipnea. En esa hospitalización se encontró que ella tenía neumonías bilaterales múltiples y que
el aspecto radiológico y tomográfico apuntaba a que tuviera una fibrosis intersticial, es decir, una fibrosis pulmonar primaria. Con ese diagnóstico nos bautizaron a papás primerizos. Ella pudo mejorarse de esa hospitalización al tercer mes con esteroides en dosis navegables y con antibióticos y toda una serie pues, de manejo hospitalario, con una implicación es que requirió oxígeno permanente de ahí en adelante para poder tener una saturación siquiera de 88-90 permanente. Para un bebé eso es bastante complicado de manejar, y con otra condición, que estuviera siempre sentada porque parecía que hubiese algún problema gastrointestinal. Entonces eso fue toda una tragedia, porque las propuestas de ¿qué tiene Sara? A la pregunta siempre era: no, hay que hacerle una biopsia pulmonar a cielo abierto, o puede tener una fibrosis pulmonar primaria cuyo pronóstico es sombrío y solo se le pueden dar esteroides, y la verdad es que respondía maravillosamente a los esteroides. Cada que se empeoraba la saturación, refuerza esteroides y eso subía. Entonces había casi que una relación directa y uno le provocaba pues darle más, tomando el doble de la dosis terapéutica. De hecho, si ustedes miran la carita de ella, ahí tiene los efectos de los esteroides, ¿cierto? En sus cacheticos y en el aspecto de la cara. Eso para nosotros fue traumático, a más no poder, sobre todo porque todos los médicos que buscamos en la ciudad y fuera de la ciudad, en la Fundación Santa Fe en Bogotá, reiteradamente decían que eso que se veía radiológicamente era una fibrosis pulmonar, y que lo único sería o que le buscaran un trasplante en su momento, o que su, digamos, pronóstico era sombrío. Un amigo neumólogo de adultos me dijo: vení, pero eso está muy raro, ¿no tendrá un BUPS? Y yo dije: ¿qué es un BUPS? Y no, pues venir, yo te leo lo que es un BUPS. El BUPS es un síndrome infantil de bronquiolitis obliterante y neumonía organizativa, que fue descrito por Gary Epler en 1985. Y es una forma de respuesta inmune del tejido pulmonar con variado pronóstico, algunos muy malos, otros no tan malos, pero igual era una patología mala. Entonces, hola Ricardo, nosotros le dijimos a los médicos de acá: Sara no tendrá un BUPS, es que pues el BUPS no era una cosa conocida acá, lo cual nos generó mucha desesperanza, porque ¿qué hacemos con Sara? Entonces yo llamé a Gary Epler y le dije: yo no sé si mi hija tendrá o no tendrá lo que usted escribió, pero yo quiero que usted la vea, porque es que aquí no me dan razón ni me dicen qué tiene. Y lo que me dicen todo es muy horrible, que una biopsia pulmonar, que un trasplante pulmonar, que una fibrosis pulmonar primaria. ¿Qué hacemos? Me dice: vea, yo estoy en el año sabático de laboratorio estudiando este problema en ratas. Entonces yo no estoy haciendo clínica, pero yo le recomiendo dos de mis alumnos estrellas, uno que está en Filadelfia y otro que está en Chicago. Ellos se la pueden ver muy bien. A ambos los llamé y me comuniqué con el Hospital de Pediatría en Chicago para que nos hicieran una cita finalmente. Esa cita fue súper complicado llegar a ella, porque el requisito era que ella necesitaba oxígeno permanente. Llevar un niño con oxígeno permanente en un avión es una cosa bastante dificilísima, porque esos tanques con la presurización te pueden explotar. Entonces era dificilísimo, así que hicimos un poco de maromas para lograr pararle el oxígeno mientras hacíamos el vuelo. La cosa se pudo hacer, y en el hospital de niños en Filadelfia, en Chicago, a Sara le hacían un TAC por ahí cada mes. Eso pues, la colección de TACs es tremenda.
comparativamente, pues como para ver qué tal iba. Ellos los vieron allá, los del departamento de radiología pediátrica. Eso me sonó muy sorprendente porque era un departamento solo de radiología pediátrica. Y había una zona donde, por ejemplo, veían fibrosis quística, que es un diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Y ellos la vieron y después lo vio la otra doctora que finalmente la vio, que era neumóloga infantil especializada en BUPS. Y ella preguntó 3 o 4 cosas y dijo, eso no es un BUPS. Yo le dije, entonces, ¿qué será? Porque nosotros íbamos a lo que nos dijeran. No es un BUPS. Y radiológicamente tampoco es un BUPS. Eso no es una enfermedad inflamatoria ni es una fibrosis pulmonar primaria. O sea, todas las malas nos las dijeron de entrada que no eran. Entonces, ¿qué tiene? Dijeron, viendo la evolución, tiene una disfunción cricofaríngea. Diagnóstico casi clínico. Yo jamás en mi vida he escuchado ese término, una disfunción cricofaríngea, que quiere decir que el niño tiene una inmadurez en el mecanismo de deglución. Entonces empieza deglutiendo bien y se fatiga. Entonces cuando ya se fatiga no cierra la glotis y se le va para la vía aérea. Entonces hace neumonías químicas por aspiración de la alimentación. Entonces el diagnóstico de ellos fue neumonía aspirativa recurrente por disfunción cricofaríngea. Tratamiento, tiempo y manejo, pues con todo el resto de cosas que estaba, pero ir quitándolas. Nos dieron todo el esquema de desmonte de esteroides, en 6 meses se le quitaron, nos dieron todo el esquema de manejo de la vía aérea, el manejo de la parte gastrointestinal, y en 6 meses Sara era otra persona, sin oxígeno, y esta es Sara hoy. Es una niña que recién cumplió 21 años, completamente normal. Entonces, toda esa historia para decir una cosa: el que tiene el conocimiento tiene el poder. Eso es claro y eso se ha dicho en todas partes. Pero también tiene otra cosa que se llama la confianza, porque usted confía en el que sabe. Y siempre mi ilusión es que se tiene confianza en el que sabe. Y mi ilusión es que nosotros como grupo seamos esas personas en las que se tenga confianza porque sabemos. No solo saber de lo que estamos hablando, sino que realmente construyamos con eso capacidad de generar confianza. Confianza en el colega que nos busca o en el paciente que va y dice, yo quiero allá porque ellos saben, ¿cierto? Así como fue mi historia, la que les acabo de contar, yo terminé aceptando a ciegas lo que nos estaban diciendo, no porque era menos grave que lo que inicialmente nos dijeron, sino porque claramente mostraron que sabían lo que estaban diciendo. Entonces a mí me parece muy importante ese capítulo de la vida, donde el conocimiento sí da poder, pero da poder porque da confianza en el otro. SICOR surge como una empresa para aplicar el conocimiento adquirido, pero buscando una cosa importante, es un buen contacto humano, lo que los americanos llaman el human touch, que solamente no es que saben mucho, sino que también se interesan por el otro y le dan un poco de sí mismo al otro desde el contacto. Cuando yo me fui a formar hace muchos años, ahí estoy en New Orleans con mucho más pelo que ahora, por los años 90 con el doctor Froelich, me fui persiguiendo aprender y saber de un problema que no encontraba explicación para él, que era la hipertensión como problema médico. Ahí estoy en el laboratorio de investigación básica, aquí a la derecha, con Dinko Susik, un europeo, y allá estoy con el
profe, mi mentor en esa época. Y adopté la hipertensión como campo de estudio científico porque, digamos, desafortunadamente en la hipertensión se trata un número, no se trata el problema. Si a alguien le excluyen una causa secundaria y está muy hipertenso, la pregunta que yo me hacía entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues lo que sea que tenga, ¿dónde lo tiene? ¿Por qué tiene la presión tan alta? Y las respuestas son muy pobres en su momento, probablemente todavía falta. No, es que en el 90% de la hipertensión nunca se sabe por qué está la presión alta. Dice, pero ¿cómo puede ser posible que a uno le digan que en el 90% no se sabe? Esto tiene que tener mejor perfil que eso. Entonces, en eso se ha ocupado mucho tiempo en saber exactamente estas personas que tienen. Y yo de esa rueda de la ignorancia me pegué. Cuando estuve en Estados Unidos me encontré dos métodos que se llaman los dos ICG y que han marcado mi vida hasta aquí. El uno se llama la indocyanide green, que es el verde indocianida, que es un trazador, es un colorante que se inyecta y por la técnica de dilución que usa la termodilución y usan todas, se mide después cuánto colorante llega se mete por una arteria y se coge por una vena. Entonces con eso se mide volumen plasmático y gasto cardíaco, pero es invasivo porque hay que chuzar aquí por la técnica de Seldinger y por ahí se mete el colorante. Eso lo hacíamos en la Ochsner con los pacientes hipertensos. Pero también encontré un equipo de cardiografía de impedancia, que es el otro ICG, Impedance Cardiography. Y yo decía, y nunca lo prendieron cuando yo estuve allá. Pero yo nunca dejé de preguntarme eso para qué sirve, porque leía que eso lo usó la NASA, que con eso chequeaban los astronautas y que hacían un poco de cosas. Pero eso, ¿para qué sirve clínicamente? Cuando yo volví a Colombia, me vine con las dos ICG en la cabeza. Yo decía, eso tiene que ser muy útil, porque el uno mide invasivo, pero mide realmente volúmenes, y el otro mide también volúmenes. O sea que en la hipertensión el volumen es muy importante, pero ¿cómo vamos a medir volúmenes? Y ha sido toda una tarea de todos estos años buscar llegar a los volúmenes. Porque en la hipertensión se habla de presiones, no se habla de volúmenes. Y realmente para que la hipertensión la podamos descifrar necesitamos volúmenes, no solo cifras de presión. A lo largo desde el siglo XIX, esta es una diapositiva que Jaime hizo muy bonita, desde que Fick describió el principio de la medición de la diferencia arteriovenosa de oxígeno en el siglo XIX, desde ahí empezaron las técnicas para medición de volumen y gasto cardíaco. Y miren qué interesante, después vino Otto Frank, el del Frank Starling, de la ley de Frank Starling, y describió toda una serie de conceptualización matemática. Él era físico y después médico. Y son muchas cosas que hoy usamos con mucha propiedad. Y toda una serie de métodos que están allí, desde la termodilución, el catéter de Swan-Gas, la ecocardiografía, el uso de la onda de pulso, la resonancia magnética, la velocidad de onda de pulso hasta casi el 2020, que son la base de cómo medimos hoy el funcionamiento circulatorio de un paciente, en este caso con presión alta o sin ella, igual también lo podríamos hacer, pero que complementariamente lo que están diciéndome es cómo está el volumen sanguíneo que ingresa al sistema arterial, cuánto es y cómo se comporta el sistema arterial con ese volumen. En resonancia magnética, como en este caso, de 4 dimensiones, se le puede asignar un vector a cada dirección de ese flujo, por eso se ve rojito, amarillo, rosadito, porque el vector que se le asigna me está mostrando la dirección y la velocidad de flujo, igual como se hace en la eco, pero aquí en el caso de resonancia se utiliza para montar un modelo matemático que está aquí a la derecha,
que reproduce perfectamente todo ese flujo que está allí visto para una resonancia magnética. Ese tipo de modelamientos es lo que permite desde diseños matemáticos y de circuitos eléctricos reproducir los flujos arteriales. En eso nos hemos concentrado los últimos años, en desarrollar un modelo nuestro que sea capaz de medir gasto cardíaco, volumen latido, desde la presión arterial, porque es una medición inversa. O sea, no se mide primero volumen y después hago lo otro, sino que mido primero presión y después saco volúmenes. Y ese modelo hoy lo tenemos. Ha sido una de las grandes cosas que hemos podido hacer en estos años y ha sido un logro importante de la pandemia, si se quiere, que finalmente nuestro método haya sido aceptado para publicación. En la revista de junio de este año de Blood Pressure Monitoring salió el método desarrollado por nosotros, por el grupo de trabajo entre Camilo, Luis Escobar, Jaime, Diego Luis Álvarez y mi persona, que hemos trabajado reiteradamente en llegar a un método propio que nos permita saber en una persona hipertensa o no hipertensa, cuál es el estado de volumen que tiene a partir de la presión arterial. ¿Por qué es importante ese método? Porque a través de una medición que es la compliance arterial, que es esto que está acá, se obtiene el volumen latido. Y con esa valoración del volumen latido, que dio bastante buena en cuanto a la validez y la precisión del método, tanto que uno de los revisores, que fue uno de los desarrolladores del método de termodilución, nos decía: yo llevo toda mi vida dedicada a esto, ¿cómo es posible que usted con una simplificación como la que han hecho le dé tan buenos los valores de validez y precisión como la termodilución? Porque nuestro porcentaje de error es del 19%, la termodilución con 3 mediciones da 10, con una medición da el 20 y nosotros tenemos 19. Entonces estamos muy bien en cuanto al método. Y hubo que explicar con suficiente, digamos, detalle por qué. Y ese por qué es lo que nos permite hoy tener un punto de partida poderoso que se llama tener un método propio para hacer hemodinamia circulatoria desde la presión arterial medida con cualquier dispositivo, en un consultorio. Si la presión que se obtiene es confiable, esa es la palabra mágica, confiable, se puede hacer hemodinamia con esa presión y la frecuencia cardíaca de la persona. Obviamente más tomas son más confiables que una sola toma. Entonces un telemonitoreo es mejor que una toma en el consultorio, pero un mapa es mejor que un telemonitoreo porque son más tomas, entonces tengo más cercanía al dato final, y por eso lo usamos más en los mapas porque es más confiable el dato. Eso es lo que nos ha permitido construir los 5 fenotipos que hoy son una propuesta única que presentamos como la forma de clasificar a un paciente hipertenso y poder decir hemodinámicamente qué está ocurriendo en su sistema que lo tiene hipertenso o que no lo tiene controlado si ya está tratado, porque nos permite en cualquier escenario decir cómo están los volúmenes, cómo está la elasticidad del sistema arterial, cómo está la resistencia proximal, cómo está la resistencia distal, cómo está la activación del sistema nervioso central. Y es de ahí a la terapéutica individualizada hay un paso, que es esto, es simplemente cuáles son los 5 escenarios: vasoconstricción, volumen, cardiogénico, neurogénico, rigidez arterial, y cada uno qué terapéutica requeriría. Me mantengo muy encantado de la falla cardíaca, cómo ha avanzado intensamente ese camino. Y recientemente ellos presentaron una cosa muy interesante y se las voy a comentar en forma muy breve porque es un poco de lo que queremos hacer. Entonces, en el plan estratégico
de aquí para allá está una cosa que nuestra visión convertida en misión y convertida en un plan estratégico nos dice que queremos ser el mejor centro de hipertensión del país y uno de los mejores o el mejor de América Latina. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Porque eso es un proyecto altamente ambicioso. Tenemos un modelo cardiovascular propio ya, una parte dura, camino largo, 10 años trabajando a ese tema, que nos permite diagnosticar en forma más precisa la condición de un paciente con una propuesta que hicimos nosotros y que hoy en día está siendo acogida favorablemente. Tenemos una línea de investigación para difundir internacionalmente esos hallazgos. Ya hemos puesto el primer paper y estamos empezando a hacer un segundo paper de esa metodología, porque ya el primer filtro duro, que era lograr entrar al escenario y mostrar que el método es válido y tiene precisión y se puede utilizar, ya lo logramos. Entonces, de ahí para arriba muchas cosas se pueden lograr. Tenemos una de las bases de datos más grande que yo conozca. Le preguntaba a Parati, que es una de las personas más respetadas en el mundo en esto y cercano a mí. Tenemos cerca de 30.000 mapas estructuralmente guardados con toda la información de sus pacientes. Y esa va a ser una mina de oro para poder estudiar este problema y poderlo difundir bien. Y esos son los pacientes que ustedes ven y que los doctores que creen en nosotros nos mandan y que se están reportando reiteradamente. Hacemos alrededor de 40 estudios diarios, que eso es bastante, de mapas. Entonces, lo que espero es que eso crezca mucho para que lo podamos analizar y aprender y poderlo publicar. La analítica profunda basada en fenotipos será cada vez una cosa en la que trabajemos más hasta segmentar bien la población y decir a este grupo efectivamente la mejor terapéutica de primera línea es esta, la segunda es esta. No tan generalizado como estaba en las guías que cualquier medicamento es primera línea, sino que realmente cada particularidad de los pacientes se maneje específicamente. Y estamos ya empezando a pensar en los ensayos clínicos. Con Jaime estamos empezando a llegar a esa idea de que cuando usted tiene un método que funciona, lo que sigue es hacer un ensayo clínico, pero un ensayo clínico no requiere solo del método, requiere de todo lo que ustedes saben hacer, porque a esos pacientes hay que hacerles no solamente mapas, sino que hay que hacerle la eco y hay que hacerle seguimiento de la parte del ritmo cardíaco y hay que hacer muchas cosas para que realmente un ensayo clínico tenga el alcance y se convierta en algo de medicina basada en la evidencia que cambie las guías. Y hasta esa ambición queremos llegar. Y por último, les decía que la falla cardíaca es bastante motivo de inspiración para mí por lo que han logrado. Este mes ellos sacaron este paper, Patient Profiling in Heart Failure for Tailoring Medical Therapy. Ese es un artículo interesantísimo, una fantasía, porque están haciendo terapia dirigida a la característica hemodinámica, al perfil y al fenotipo. En la revista colombiana de cardiología, el 19 de julio, tras antier, lo presentaron como uno de los papers importantes que han salido en falla sobre identificación de perfiles y fenotipos en pacientes para el manejo personalizado de la insuficiencia cardíaca. Yo quiero el mismo paper que diga para la hipertensión arterial. Eso nos va a tomar 5 años, pero quiero que lo tengamos. Tal cual. Y sobre esa base de 4 grandes bloques han construido los fenotipos para la prescripción terapéutica. Si ustedes revisan el artículo es una maravilla porque escenario por escenario se da cómo se trata cada uno de ellos. Exactamente lo mismo va a pasar con la hipertensión y quisiera que nosotros
fuéramos los que habláramos así y pusiéramos al mundo a pensar así. Tenemos la estructura, la metodología, el grupo de pacientes que se requiere, lo que falta es sentarse a escribir y pues los invito realmente a ese sueño porque eso es lo que sigue en estos próximos 10 años. Entonces nuestro próximo artículo, por ejemplo, en el que estamos trabajando ya, es un análisis basado en 20.000 mapas. No he visto ni siquiera en las revistas más elegantes un estudio que haga una extracción de la población en más de 20.000 pacientes con mapas, de los cuales vamos a tomar 10.000 que no están tratados. Y de esos 10.000 los vamos a segmentar con el método de clasificación que estamos proponiendo en 4 grupos hemodinámicos y los vamos a caracterizar. Los que tienen rigidez arterial se caracterizan por esto desde la parte antropométrica del grupo etáreo, género, condición hemodinámica, medición de la aorta, condición cardíaca, los que son cardiogénicos igualmente, y vamos a ir progresivamente detallando las características y lo que esos grupos representan distintos antes de hablar de la terapéutica incluso. Entonces es un primer momento. No lo digo ni siquiera como una cosa de grandilocuencia, simplemente lo digo como una especie de sueño cumplido frente a un reto importante. Mi deseo es poner a SICOR en el mapa global de la hipertensión y que el trabajo que estamos haciendo sea visible afuera y que el esfuerzo que estamos haciendo porque esta institución joven que está empezando a construir su propia estructura, su propia visión de lo que quiere, se pueda llegar a cumplir y sea afuera visto. Como todo, primero hay que empezar por casa. La casa nuestra, que somos los que estamos aquí, sin duda, somos los que tenemos que hablar de esas cosas y ver qué opinión les merece a lo que les estoy hablando. Eso me encantaría y al final quiero que tengamos un espacio para que ustedes comenten qué opinión les merece y qué ideas tienen en ese sentido. Pero también es importante los que afuera están, afuera de SICOR, y nos miran y nos mandan sus pacientes. Y yo quise hacer un ejercicio sencillo y corto de invitar a algunos de ellos a que nos dijeran ellos cómo nos ven, qué quisieran de nosotros, qué nos hace falta a nosotros para ser mejores para ellos. Entonces les voy a presentar 3 testimonios de 3 médicos internistas que son cercanos a la institución, donde ellos hablan de estos aspectos. Desde hace unos años hay un servicios de SICOR para los pacientes. La calidad del personal de todos los colaboradores de la institución es indiscutiblemente un marcador diferencial con los servicios que se prestan en la ciudad y del país. Eso me hace sentir una inmensa confianza. En el caso específico, por ejemplo, el único resultado del presión arterial, los informes son enables para la toma de decisión. Los médicos clínicos cada día son más conscientes de la importancia de establecer dicho diagnóstico de esta forma y hacer el seguimiento para optimizar las metas terapéuticas y cumplimientos secundarios. Todo el trabajo que la empresa puede seguir haciendo en educación para que el personal médico y las aseguradoras exijan y ejecutan estos estándares de calidad, redundarán en el beneficio de nuestros pacientes y efectivamente en la tranquilidad de nosotros como médicos tratantes. Hablo del personal médico de SICOR, al doctor Daniel Morales, mis agradecimientos por el invaluable apoyo que muchas gracias. Servimos ya. Deme 10 minuticos y arrancamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Fernando Palacio, médico internista. Lo primero es agradecerle al doctor Daniel Morales de la familia SICOR
porque a pesar de no trabajar en la institución, siempre me he participado en todas sus actividades y me han hecho sentir un miembro más de la familia. SICOR para mí se ha convertido en un centro de referencia muy importante a nivel cardiovascular para la revisión de todos mis pacientes por su calidad humana y también su calidad científica, siempre con tecnología muy avanzada y con un soporte que es muy importante para un adecuado diagnóstico cardiovascular de todos mis pacientes. Sigue siendo SICOR y sigue mostrando SICOR también una calidad muy alta en los resultados de sus exámenes que nos ayudan mucho a tomar unas decisiones más acertadas para el tratamiento adecuado de nuestros pacientes a nivel cardiovascular. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades que se han generado en el último tiempo, pienso que SICOR lo único que debería mejorar un poco sería la oportunidad para la toma de algunos exámenes y para la entrega de algunos resultados. Muchas gracias. En esa tarea de ir haciendo que nuestro entorno tengan confianza en nosotros, como algunos de ellos lo han dicho, será quizás nuestro mayor reto para hacer que esa confianza se mantenga a través de la entrega de conocimiento, a través del estándar de calidad que utilizamos. Y en ese punto en particular, los años que nos siguen, tenemos que trabajarle con mucho amor y dedicación a ese tema. Estamos trabajando con el área de calidad, con Ángela, que se mantiene al día en el tema y nos chuza a todos, en lograr que la institución sea muy homogénea en su estándar de calidad. En historia clínica, que sigamos el estándar de la historia clínica, no solamente porque cada vez se vuelve más común que nos las soliciten, ¿cierto? Y nos las soliciten sin nosotros siquiera saber, porque no sé, es muy común que llamen a admisiones y digan, necesito que me manden la historia clínica, las niñas la imprimen y se fue, ¿cierto? Ni usted se dio cuenta, ni yo me di cuenta, ni la jefe dio cuenta y allá llegó como llegó, ¿cierto? Entonces es importante de cara a los que nos ven afuera, así como quieren y nos creen, que nuestro estándar de calidad sea bueno. Y eso empieza con la historia clínica, sigue con una cosa importante que se llama la adherencia a las guías. Toda institución que preste servicios de salud necesita medir cuáles son sus patologías más comunes y sobre las patologías 3 más comunes, establecer unos patrones de práctica en las guías que debe utilizar. En la identidad de grupo, ¿cierto? Yo he hecho mi mejor esfuerzo porque no sea yo quien responda por lo que pasa en SICOR, sino que seamos todos. Y SICOR tenga identidad propia. Y yo quiero que lo vean en SICOR, porque ellos trabajan muy bien así. Y haya identidad de grupo en eso. Y eso me parece que es un esfuerzo que vale la pena entre todos ir dándole mucha capacidad
para que exista esa identidad per se. Como una institución líder en diagnóstico cardiovascular ambulatorio, con un esfuerzo que vamos a empezar a hacer de aquí para allá que se llama la capitalización de toda esa información que existe en las bases de datos. Ya les he hablado un poquito del mapa, pero igual estamos haciendo con electro, igual vamos a hacer con pruebas de esfuerzo y con las imágenes, que podamos, y ustedes en su momento digan, yo quiero que me saquen cuántos pacientes hay de insuficiencia cardíaca, 1, 2 o 3 o 4, o de hipertensión pulmonar o de fracción de eyección X o Y, y que tengamos nosotros cómo entregarles esa información para su comparación, para sus intereses académicos, para sus conferencias. Y el último punto que lo puse en letra mayúscula, para hacer entrega de conocimiento. Les he mencionado el interés de que seamos vistos como la institución que sabe de lo que está hablando, en la que confío porque sabe. Entonces, cada uno de ustedes en su mundo y en su capacidad hace su mejor esfuerzo, pero si somos grupo podemos hacer mucho mejor. Nunca hubiera podido yo llegar al modelo cardiovascular que publicamos sin las otras personas que estuvieron conmigo. Eso no es un esfuerzo personal, es un esfuerzo de equipo. Y ni siquiera yo soy el primer autor, porque creo que quien aportó un elemento fundamental de ese modelo está allí como primer autor. Y Jaime aportó también, y Camilo aportó, y Luis Escobar aportó. Eso es lo que lo hizo posible, porque todos pusimos nuestra mejor capacidad. A mí me encantaría que ese fuera el interés y la idea de SICOR como grupo. En el tema de guías, la jefe los va a empezar a motivar y a preguntar, porque cada una de las 3 patologías trazadoras que SICOR tiene, que son hipertensión arterial, enfermedad coronaria crónica y fibrilación auricular, vamos a hacer, y ya hicimos todo el ejercicio de revisar las guías que hay, elegir con el criterio que se requiere, con la guía AGRI, cuál es la guía para nosotros mejor, y con esa guía mejor las 10 recomendaciones trazadoras. En hipertensión seguramente ustedes ya las tienen, ahí no las van a ver porque ya eso se ha ido difundiendo, pero se las pueden entregar en una tablita para que las tengan a la mano. Enfermedad coronaria crónica, está allí, las 10 recomendaciones trazadoras, y fibrilación auricular también. Entonces, ese es un capítulo muy importante que vamos a fortalecer para que nuestra estandarización sea mejor y nuestra calidad como grupo lo sea también. Por último, les quiero mencionar, así sea muy brevemente, las ayudas diagnósticas nuevas que estamos poniendo al frente. El telemonitoreo de presión arterial, que fue un proyecto desarrollado durante la pandemia con el fin de entregarle a los pacientes que no podían ir a las citas la posibilidad de ser monitorizados en su casa con el acompañamiento de enfermería, quien a su vez tenía acceso a nosotros si requería algún apoyo. Y ese servicio está en marcha y creo que es de mucho valor para los pacientes en sus casas. Y se los reitero que es importante. El Holter neurovegetativo, que es el Holter estándar con una analítica complementaria. Carlos seguramente nos puede hablar un poquito ahora de lo que se está logrando con el Holter neurovegetativo. Y por último, el diagnóstico de salud. Cuando se trabaja con la enfermedad, uno termina dándose cuenta que no hay nada más importante que la salud, ¿cierto? Y cuando hemos trabajado tantos años con los crónicos, aprendimos que la salud
es primero y que eso hay que medirlo. Entonces empezamos a trabajar todo ese proyecto de medir salud, que hoy se llama el diagnóstico de salud en SICOR. Entonces a todos ustedes los invitaron a que se hicieran la evaluación, algunos han ido, otros no, pero dentro de ese proyecto hay una parte que es como una especie de locura intrínseca, que es la esfera, donde está, no sé si esto se mueve o no se mueve, parecería que no se mueve, donde está pues la esfera que mueve en distintos ángulos para evaluar estabilidad, fuerza y control motor dentro de una de las variantes, pero que vamos a irle agregando cositas para que mida en forma automatizada todo el estado general de los parámetros principales de salud. Quiero terminar con un elemento que también tiene que ser diferenciador de lo que hacemos, y es que nosotros sí buscamos ser muy buenos en diagnóstico, pero hay un diagnóstico que hacer, que es la persona que está en SICOR, la persona que va. Nosotros queremos saber también de esas personas y queremos, como dice la frase, saber más de nuestros pacientes y que ellos aprendan más de sí mismos. Nuestro esfuerzo está centrado en ser muy buenos en el diagnóstico, pero también en ser muy buenos en acompañar y en servirle al paciente dentro de ese aspecto que les he mencionado, el contacto humano. Les dejo una pregunta para la conversación después de que voy a terminar en este momento y mientras comen, es ¿qué más podemos hacer entre todos para ser cada día diferentes y mejores? Ese sería el tema de conversación de los siguientes minutos, así que les agradezco de nuevo, muchas gracias por este espacio, por haber sacado su tiempo para venir, y espero que lo que les he hablado haya sido pues algún motivo para esperar muchas cosas buenas en los años que siguen. Muchísimas gracias. Entonces les dejo el micrófono, o si quieren hablar hacia el aire libre, tienen la palabra.